¿Y si las experiencias cercanas a la muerte ECM fueran una ventana a dimensiones que la física cuántica intenta descifrar? Hola, bienvenidos a nuestro canal. Las teorías espiritualistas, inspiradas en principios como el entrelazamiento cuántico y la no localidad, proponen que la conciencia trasciende los límites del cuerpo físico, existiendo como un campo interconectado que permea el universo. Esta visión resonaría con las certezas descritas por quienes enfrentan el duelo, la sensación de que algo esencial persiste más allá de la materia, un yo cuántico que desafía la linealidad del tiempo y el espacio. En Café con Bard exploramos cómo estas narrativas, desde las ECM hasta las tradiciones místicas, se entrelazan con hipótesis que sugieren que la conciencia podría ser la arquitecta invisible de realidades paralelas, ofreciendo no solo consuelo ante la pérdida, sino un puente entre la ciencia y lo sagrado. ¿Acaso la física cuántica, al cuestionar los límites de lo observable, nos está acercando a respuestas ancestrales sobre el misterio último de la existencia? ¿Qué preguntas surgen al pensar en nuestra propia existencia? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión, mientras desentrañamos los misterios de la conciencia humana y exploramos la esperanza y el significado que encontramos incluso en los momentos más oscuros. No te pierdas este episodio y únete a la conversación. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras exploraciones sobre la vida, la muerte y todo lo que hay en medio. Comenzamos. El viaje para desentrañar las ECM. La doctora estadounidense Samantha Williams vivió una experiencia cercana a la muerte, que no solo cambió su vida, sino que también inspiró a explorar el impacto que estas vivencias tienen en quienes las experimentan. Ella enfrentó resistencia al intentar llevar a cabo un estudio sobre ECM en varios hospitales de su ciudad. En un hospital, le autorización para llevar a cabo el estudio, y recibió apoyo condicionado a obtener la aprobación de varios comités. Durante sus conversaciones con médicos y enfermeras, algunos expresaron interés, reconociendo que aún había mucho desconocido sobre el tema. La doctora Williams señala que el antiguo paradigma de la medicina tradicional persiste y que las ECM desafían las creencias establecidas, creando incomodidad en el ámbito médico. Es verdad que la medicina más materialista se basa sobre todo en la evidencia. Las ECM hay que estudiarlas desde la ciencia, no es una visión mágica ni algo que queramos que exista. Cuando se propuso estudiar las ECM, decidió que aceptaría el resultado que saliera. Si en el estudio resultaba que todo era producto del cerebro o de la medicación, pues esa era la evidencia. Eso es lo que tendríamos que buscar siempre, la verdad sobre estas cosas. Que es un poco el hecho de tener que cambiar ciertos paradigmas que hasta ahora estaban muy bien establecidos. La experiencia de muerte temporal ocurre cuando una persona tiene una salud muy comprometida, hasta el punto de que en ocasiones se certifica la muerte clínica. Sin embargo, a los pocos segundos, la persona puede recuperar sus funciones vitales. Lejos de no recordar ese momento, muchos relatan vivencias en las que han encontrado a personas que generalmente están muertas o se han encontrado en lugares que consideran positivos, como un paraíso, donde experimentan una profunda paz y tranquilidad. Teorías cuántico-espirituales. Muchos teóricos hablan de una expansión de la conciencia que se presenta durante los días previos a la muerte. Esta aparente expansión espontánea de la conciencia, que trasciende el contexto de la muerte para manifestarse en estados meditativos o incluso en la cotidianidad, encuentra eco en teorías que fusionan el misticismo con la física cuántica. Algunos enfoques proponen que estos fenómenos, como la sensación de observar el entorno desde fuera del cuerpo, podrían reflejar una conciencia no local, un concepto que sugiere que la mente no está confinada al cerebro ni al espacio-tiempo lineal. Desde la perspectiva del entrelazamiento cuántico, si las partículas pueden comunicarse instantáneamente a distancia, ¿por qué no podría la conciencia, en estados alterados, acceder a información o realidades paralelas? Corrientes como el idealismo cuántico incluso postulan que la materia es un producto de la percepción colectiva, lo que explicaría cómo, al desconectarse del yo físico, ciertos individuos experimentan una realidad expandida. Estas ideas, aunque especulativas, ofrecen un marco para explorar no solo las ECM,
sino también esos destellos de trascendencia en plena vigilia, donde lo ordinario se funde con lo extraordinario. En Café con Bard, seguiremos indagando cómo estas grietas en la percepción desafían lo que creemos saber sobre los límites de la existencia. Cuéntanos en comentarios qué tú opinas. Evaluación clínica de ECM. Generalmente, la información se puede recoger más fácilmente cuando hay una parada cardíaca, ya que esto es más controlable a nivel de laboratorio. Es fundamental que los profesionales de la salud reconozcan las ECM y las diferencien de otros fenómenos, como el delirio o las alucinaciones causadas por fármacos, drogas u otras circunstancias. Cuando se reporta una vivencia que parece tener un componente más espiritual, a menudo se descarta por tener explicaciones psicológicas, farmacológicas o médicas. Solo cuando no hay tales explicaciones, se considera que podría tratarse de una ECM. Es importante señalar que estas experiencias son tan significativas y profundas para quienes las han vivido que a menudo sienten que no han experimentado nada tan real como la sensación de haber estado muertos. Por ello, sienten la necesidad de hablar de ello. Sin embargo, cuando lo hacen, generalmente reciben explicaciones que no les resultan satisfactorias. Por ejemplo, les dicen que es solo un efecto de la medicación. Ellos saben que su experiencia es completamente diferente a otras que han vivido por diferentes razones. El misticismo cuántico y la subjetividad de la conciencia. La delgada línea entre las ECM clásicas y las visiones caóticas o surrealistas, como bailar con escobas o cables hostiles, plantea un debate fascinante. Mientras que las primeras se asocian a patrones neuroquímicos específicos como la liberación de DMT endógeno en situaciones extremas, las segundas suelen vincularse a alteraciones externas, como el consumo de sustancias. Sin embargo, incluso en estos casos, persiste un elemento común, la percepción subjetiva de trascendencia. El concepto integra una fascinante intersección entre espiritualidad, física teórica y neurociencia, proponiendo una interpretación audaz de cómo la conciencia humana podría interactuar con dimensiones de la realidad que desafían la comprensión convencional. Conciencia y física cuántica, un puente entre lo material y lo trascendente. Desde perspectivas espiritualistas influenciadas por la física cuántica, se sugiere que la conciencia no es un mero subproducto del cerebro, sino un campo de información interdimensional. Teorías como el panpsiquismo cuántico de Stuart Hameroff, Roger Penrose o el campo cuántico holográfico de David Bohm postulan que la mente podría acceder a estados no locales, donde el tiempo y el espacio se diluyen. En este marco, durante ECM, estados meditativos profundos o viajes psicodélicos, la conciencia, liberada de las restricciones sensoriales, podría sintonizar con frecuencias de realidad alternativas, percibiendo lo que la neurociencia clásica atribuye a alucinaciones. Símbolos, arquetipos y la luz amorosa. Proyecciones de un lenguaje cuántico. En estos estados alterados, la mente no crea imágenes ex nihilo, sino que proyecta patrones almacenados en el inconsciente colectivo, un concepto junguiano, o en lo que algunos denominan campos morfogenéticos. La luz amorosa, descrita en las ECM, por ejemplo, podría interpretarse como un arquetipo universal de unidad y trascendencia, codificado en redes cuánticas de información. Los objetos cotidianos o símbolos personales, por su parte, actuarían como traductores de esa información abstracta, adaptándola a marcos de referencia comprensibles para el individuo. Estados alterados y la activación de campos cuánticos de información. En condiciones normales, el cerebro filtra el 95% de los estímulos externos e internos para garantizar una percepción funcional de la realidad como filtro reduccionista. Sin embargo, en situaciones de estrés extremo, ingesta de enteógenos como DMT o meditación profunda, ese filtro se desactiva. Esto permitiría a la conciencia interactuar con campos cuánticos de información, redes no localizadas donde lo imaginario, sueños, mitos y lo físico coexisten. Desde esta visión, las alucinaciones no serían meros errores neuronales, sino ventanas a capas de realidad que operan bajo leyes cuánticas, como la superposición o el entrelazamiento. Implicaciones filosóficas y existenciales. Si estas hipótesis fueran válidas,
implicarían que la realidad es un holocampo o campo holográfico, donde lo material y lo mental son facetas de una misma red informacional. La muerte no sería el fin de la conciencia, sino una transición a otro estado cuántico. La espiritualidad y la ciencia convergerían en una teoría unificada de la existencia, donde lo sagrado y lo físico son interdependientes. La conciencia como puente cuántico. El laboratorio y el holograma de lo real. Mientras la ciencia disecciona el cerebro en busca de respuestas, el místico cuántico susurra una pregunta incómoda. ¿Y si la locura no es un error de la biología, sino un diálogo con lo invisible? Imagina un universo tejido como un holograma infinito, donde cada pensamiento, cada alucinación, cada sueño fracturado, no son meros fuegos neuronales, sino dedos que rozan el telar de lo posible. Aquí, en este territorio fronterizo entre lo empírico y lo inefable, se libra una batalla de significados. La neurociencia traza mapas de sinapsis, reduce el éxtasis a dopamina y el miedo a la amígdala, como si el alma fuera un rompecabezas de química y electricidad. Pero el místico cuántico se revela. ¿Acaso no es el observador, esa conciencia que se cree prisionera de su cráneo, quien, al mirar, elige un camino entre las infinitas ramas del bosque cuántico? En esta visión, la mente no es un espectador pasivo, sino un alquimista que convierte el caos en símbolos, que colapsa nebulosas de probabilidad en mitologías personales. Claro, las críticas llueven. Los físicos puros tachan estas ideas de metáforas malversadas, juegos poéticos con ecuaciones sagradas. ¿Cómo comparar el colapso de una función de onda con la aparición de un ángel en un sueño febril? Pero el argumento no se rinde. Si la realidad misma es un consenso de observaciones, como sugiere el enredo cuántico, ¿por qué descartar que la conciencia humana, en sus márgenes más desgarrados, pueda arañar capas de existencia que la razón aún no nombra? Un chamán perdido en el éxtasis de la ayahuasca, un poeta que ve geometrías sagradas en un ataque de pánico, un niño que habla con seres de luz en su lecho de muerte. Para el místico, estos no son desechos de un cerebro defectuoso, sino destellos de un diálogo cósmico. La ciencia, con su afán de objetividad, desconfía de lo subjetivo. El misticismo cuántico, en cambio, abraza el caos como lenguaje. Propone que incluso las visiones más absurdas son huellas codejadas por una conciencia que navega, torpe, temblorosa, por un océano de realidades superpuestas. ¿Es esto ciencia? No, al menos no en el sentido tradicional. Pero quizás sea otra cosa. Un puente entre el rigor y el mito, una forma de devolverle al ser humano su papel de narrador en un universo que, tal vez, se construye a sí mismo a través de cada mirada que lo interroga. Mientras los escáneres cerebrales capturan destellos de actividad, el místico insiste. Lo que ven es solo la sombra de algo más vasto, un juego de espejos donde lo imposible se vuelve verbo, y la locura, un acento en la gramática de lo real. Al final, ambas narrativas, la del laboratorio y la del éxtasis, comparten un anhelo: descifrar el enigma de estar vivos. Una lo hace diseccionando el mecanismo, la otra, cantando a la máquina. Y en esa tensión, quizás, yace la belleza de lo humano. Ser tanto un saco de moléculas como un fragmento de estrella capaz de soñar universos. Una de las experiencias que más llama la atención de la doctora Samantha Williams es el escaso número de personas que relataban la regresión vital, es decir, momentos de su infancia. En el caso de un hombre que estaba en parada cardíaca y era trasladado en ambulancia al hospital, contaba que veía caras que pasaban a su lado y le sonreían. En un momento dado, se vio a sí mismo, describiendo la experiencia como si fuera una especie de película. Este hombre nunca había oído hablar de la CCM, y de hecho, no sabía lo que era. Tampoco quería creer que había tenido una. Esto es inusual en la CCM, ya que lo más común es la luz o el túnel. Después de 2 años y medio en la UCI, era muy necesario conocer las experiencias de los pacientes. Precisamente porque aquellos que pasan por estas vivencias, al permitirles hablar y contar sus historias, evitamos que se vayan con ansiedad, estrés o la necesidad de expresar lo que han vivido. Algunas enfermeras empezaron a preguntar cuando veían algún caso que les llamaba la atención. Siempre preguntaban si habían tenido alguna experiencia mientras estaban inconscientes. Si decían que no, seguían adelante. Si decían que sí, les recomendaban ciertas lecturas o vídeos que ya conocían, como una manera de profundizar en sus vivencias. Esto la llevó a reflexionar sobre la teoría de que la persona vive la experiencia que necesita vivir,
y que estas experiencias pueden generar cambios en sus vidas que ocurren lentamente, incluso hasta años después. Tanto si la experiencia es positiva como si es negativa, influye en la persona. Por lo tanto, creo que es importante diferenciar entre conciencia y consciencia. Cuando el cerebro calla y el alma habla. La conciencia que nos une a los animales. Cuando hablamos de conciencia, nos referimos a los procesos mentales relacionados y ubicados en el cerebro, y esto es un hecho. La conciencia abarca un poco más. Es como si, a través del cerebro, se filtraran aquellas cosas que no son propias de él. Conecta la parte más física, el entendimiento, con aspectos que no forman parte del cerebro, como la visión de otros lugares, la visión remota y todos esos elementos característicos de la CCM que no se pueden explicar mediante los procesos mentales generados en el cerebro. Si consideramos que en los últimos días de vida de una persona hay una mejoría que aparece 2 o 3 días antes de morir, observamos que también hay una expansión de la conciencia. En este contexto, el cerebro parece unirse a la conciencia, permitiendo que la persona se dé cuenta de su estado físico, de lo que la rodea y de otras cosas que quienes no están experimentando esta expansión de conciencia no pueden ver. Algunas personas sí tienen esta capacidad, como ha mencionado Raymond Moody en sus estudios sobre experiencias compartidas. La doctora Williams diría: creo que el cerebro, de alguna manera, ayuda a interpretar lo que estamos viendo. A partir de ahí, creemos o no, le damos una explicación o no. Pero es realmente, cuando estamos muy cerca del proceso de muerte o de separación que la conciencia se hace más evidente. Le pregunté a Raymond Moody si sería adecuado hablar de una expansión de la conciencia, y él coincidió en que así es. Una de mis preguntas fue sobre la conciencia de grupo, que el Dr. Van Lomer relacionó especialmente con los animales. Se observa claramente en aves que se mueven en grupos o en manadas. Yo me atrevo a ir un poco más allá, y creo que también puede haber conciencia colectiva en ciertos animales, como los elefantes y los delfines, que tienen un desarrollo notable en su conciencia de la muerte. Al adentrarme en el tema de la conciencia animal, me ha fascinado cada vez más, porque a menudo se ha sostenido que los animales no tienen alma, pero son seres vivos como nosotros. No dejamos de ser animales. Y si nosotros tenemos alma, se supone que los seres vivos, no humanos, también deberían tenerla. Su estructura física puede ser diferente a la nuestra, pero eso no implica que carezcan de alma. Hablé con varios autores que me contaron sobre el comportamiento de los delfines, por ejemplo, y cómo viven el duelo por la muerte de un delfín bebé. También investigué sobre los elefantes y los perros, que son más comunes, ya que es más fácil convivir con un perro que con un delfín. Creo que los animales sí pueden tener conciencia, porque no son tan diferentes a nosotros. De hecho, se ha llegado a considerar a los delfines como personas no humanas, y existe una declaración firmada por muchos países que respalda esta idea. Si consideramos que pueden tener algo más que un cuerpo físico, al igual que los seres humanos, ¿por qué no podrían experimentar una ECM? Tal vez, en su mundo, estén más acostumbrados a este tipo de vivencias, ya que tienen una sensibilidad diferente a la nuestra. Están más en contacto con la naturaleza, mientras que nosotros, de alguna manera, nos hemos deshumanizado y hemos dejado de lado nuestra parte más espiritual. Algunas personas encuentran en la CCM un gran apoyo en momentos clave, mientras que otras necesitan un poco más de tiempo. Siempre es bueno hablar de estas experiencias, pero es fundamental identificar el momento adecuado, ya que las creencias pueden influir en cómo se reciben estas narrativas, impidiendo que se perciban como algo positivo. Es importante pedir permiso para abordar estos temas y asegurarse de que la persona esté dispuesta a conocer más al respecto. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos que esta exploración de las experiencias cercanas a la muerte y su impacto en nuestras vidas haya resonado en ti y te haya hecho reflexionar sobre el profundo significado de la existencia. Te invitamos a dejar tus pensamientos y preguntas en los comentarios. ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que la conciencia sobreviva a la muerte? Nos encantaría conocer tu perspectiva. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios,
donde continuaremos indagando en temas que nos conectan con lo más profundo de nuestra humanidad. Gracias por acompañarnos en esta jornada de descubrimiento. Hasta la próxima, cuídate y sigue explorando lo desconocido.